semana pasada el gobierno anunció una agenda legislativa que tiene el propósito de lograr una reforma en la economía paraguaya. Nosotros tenemos que ser conscientes de algo: la estabilidad macroeconómica tenemos que esforzarnos en mantenerla. La macroeconomía es la condición, obviamente no es una condición suficiente, pero es una condición imprescindible para que podamos tener un crecimiento económico sustentable. Los proyectos de leyes y las declaraciones que hizo el ministro de Economía, todavía no lo conocemos a profundidad, me parece que son muy positivas, en el sentido de que, bueno, mantengamos la estabilidad macroeconómica, que sí es un objetivo, en sí mismo un objetivo, pero hagamos un conjunto de reformas que creo que son necesarias para que el crecimiento económico y luego el desarrollo social, no nos olvidemos nunca que tenemos que desarrollarnos socialmente, porque todavía existe una hipoteca social en el Paraguay. La economía está creciendo 4 puntos anualmente, pero sin embargo hay una hipoteca social, hay pobres en el Paraguay, hay mala educación en el Paraguay, hay mala salud pública en el Paraguay, y de eso no nos podemos olvidar. Pero el camino para, digamos, paliar los déficits sociales que tiene el Paraguay no es, digamos, ir a un modelo de ineficiencia, a un modelo que instale instituciones que perviertan el comportamiento económico, como es el caso de la CENAVE, y la semana pasada estuvimos hablando. Por eso alentamos las leyes que se presentaron en la agenda legislativa, todavía no conocemos el contenido, sino declaraciones, son importantes. Algunas de ellas me parecen no van a tener un efecto inmediato, como la reorganización del sector público, en el sentido de trasladar al Ministerio de Industria y Comercio la Secretaría de Energía y la Secretaría de Senatur, Turismo, o igualmente repatriaciones de relaciones exteriores. Eso no tiene un efecto inmediatamente, sino en todo caso sería como una suerte de inicio, un bostezo de decir, bueno, tenemos que reorganizar el sector público y evitar que sigan habiendo un sistema separado dentro de la administración pública. La administración pública tiene una unidad de efectos que actúe armónicamente y coordinadamente. No podemos seguir con el sistema estanco de administración pública. Pero en fin, digamos que es una señal en el sentido de una mayor racionalidad económica. Pero hubieron sí otras leyes que son importantes. La ley que va a mejorar los incentivos fiscales de la ley 60/90 es de fundamental importancia. Tenemos que buscar un sistema tributario que verdaderamente estimule el activismo económico. Tenemos que seguir apostando a la maquila. La maquila es una forma embrionaria de industrialización, pero está generando puestos de trabajo y de alguna manera se concatena con la cadena productiva del mercado brasileño, y para nosotros ese mercado es muy importante. Se presentó otro proyecto de ley de energías renovables, que después vamos a estar hablando con el especialista Eduardo Vietman en este programa. Esa ley es de fundamental importancia. Esa ley es de fundamental importancia porque, según lo que se ha escuchado por ahí, es una ley que le va a dar un gran protagonismo al capital privado, al sector privado, para que pueda invertir, para que pueda generar fuentes alternativas de energía. Definitivamente el Estado, la ANDE, puede invertir en transmisión, puede invertir, no totalmente como los requerimientos de la actualidad, pero puede invertir en transmisión y en distribución, pero ya no le alcanza para invertir en generación. Y estamos hablando que Paraguay tiene que invertir en generación energética más de 12.000 millones de dólares. O sea, no es una cifra menor. Entonces es muy importante que en esas áreas se abran el campo y se facilite, se tome un modelo de energía renovable, que sea de generación de energía renovable, que sea amigable con la inversión privada. En estos proyectos de leyes que he leído, o que se han enunciado, todavía no lo hemos podido leer a profundidad,
definitivamente hay un espíritu que creo que es favorable, un espíritu amigable a la inversión privada, un espíritu amigable a desburocratizar la relación entre el contribuyente, el ciudadano, el activista económico y el Estado. Cuando más intermedie el Estado con reglamentaciones entre el sector privado y el Estado, y con esto no estamos diciendo que el Estado renuncia a su facultad de controlar, supervisar, auditar y proteger al ciudadano. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que muchas veces se generan reglamentaciones burocráticas que terminan fomentando la cultura de la corrupción y negocios colaterales. Por eso creo que es de fundamental importancia estas leyes, que sean leyes que sinceren el sistema económico, que apunten a una sociedad accesible para todos sus miembros, a una economía igualitaria y libre de mercado, y obviamente sin olvidar nunca la responsabilidad social. O sea, el crecimiento económico debe de tener como propósito metas sociales compartidas. Por otro lado, hay cuestiones pendientes que anunció el ministro de Economía que van recién a presentarse a finales de año. Lo ideal sería que sean antes de fin de año. La caja fiscal, y por otro lado habló también de que el Estado paraguayo va a honrar gradualmente la deuda. El Estado paraguayo le debe al IPS 570 millones de dólares según versiones oficiales del ministro de Economía. Esa deuda debe ser saldada, o si no el pasivo que tiene el IPS no va a poder resolverse. Y el sistema de salud, porque IPS abarca el 18-20% de la población paraguaya, no va a ser bien atendida. Ese por un lado, el Estado debe honrar su obligación con el IPS, como el Estado debe honrar todas sus obligaciones. Pero por otro lado está la caja fiscal. La caja fiscal es el elemento, la institución que puede hacer renguear a la economía del sector público. Puede provocar un rezago en el sentido que si esa caja no es sustentable en el tiempo, seremos nosotros los contribuyentes los que en un par de años estemos pagando más de 600 millones de dólares para saldar el déficit de la caja fiscal. La caja fiscal es el problema más serio que atraviesa el sector público paraguayo. Pertenece a la economía del sector público. Es la jubilación de funcionarios públicos, policías, maestros, jueces, militares. Ahí hay un gran déficit. Y eso no hay que esperar. Va a ser una solución que va a tener que exigir renunciamientos, reconocimientos de derechos adquiridos, pero muchos renunciamientos. Porque de lo contrario, el funcionario público no va a tener la garantía de su jubilación. Y en segundo lugar, tampoco es equitativo que los funcionarios o empleados del sector privado, con sus impuestos, a través de sus impuestos, estén subsidiando a la caja fiscal. Dentro del esquema de la caja fiscal también debe estar embutido la caja parlamentaria. ¿Y por qué lo digo esto? Pues son los parlamentarios los que van a tener que hacer la reforma de la caja fiscal a través de una ley. Y ellos tienen que dotarse de autoridad moral. Porque le vamos a exigir al pueblo paraguayo, a los funcionarios públicos, no a todo el pueblo, a los funcionarios públicos, renunciamiento y sacrificio. Y ellos deben dar el ejemplo. Este es el momento en donde hay tan poco se cree en la política, tan bastardeada está la representación política, que hay que exigirse, todos tenemos que exigirnos renunciamientos, sinceramientos, y no puede haber una caja privilegiada, la de los parlamentarios, la que esté legislando sobre la caja fiscal de los otros funcionarios públicos. Estoy hablando del sector público. El sector privado tampoco es equitativo que el sector privado, a través de sus impuestos, esté financiando los déficits fiscales de la caja fiscal. Enseguida vamos a hablar de inflación, precio de los alimentos con el presidente de Capasu, Gustavo Lescano, y luego de energías renovables con Eduardo Viedma. Después de la pausa seguimos. Gustavo Lescano, flamante presidente de Capasu, la Cámara Paraguaya de Supermercados. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, decime una cosa, Gustavo, porque leí unas declaraciones
de Capazu, de la UIP, con respecto a lo que pasó en Senave. ¿Qué lectura, qué conclusiones sacás de todo ese proceso en donde hay que ir al Estado a pedirle permiso, el Estado te tiene que dar el permiso, que el costo era 175.000 guaraníes, había gente que pedía de 5 a 10 millones de guaraníes? ¿Cuál es tu lectura de todo eso? Y bueno, Carlos, yo creo que el tema de la FI era una herramienta que tenía un espíritu de, vamos a decirle, controlar y supervisar lo que se importaba, pero esa herramienta fue mal utilizada por los encargados de turno, ¿verdad? Entonces, eso hacía que el importador tenga que pagar más de lo debido para poder importar. Y obviamente, si esto uno pone en la grilla de costos, eso automáticamente se traslada al precio final del producto. Tanto lo que íbamos a comprar del mercado de abasto, ya comprábamos con un precio ya distorsionado, inflado, y eso se transfería directamente hasta el precio final consumidor. Por el pago de una coima. Claro, porque en la coima vos no separás de tu estructura de costo, lo metés al precio, porque es un gasto más es un arancel más, por decirlo de una manera, a la hora de hacer la importación. O sea, la coima es algo para arancelario, digamos. Es claro, algo que no está nomás, que no figura, ¿verdad? Y aparte otra vez, el efecto de regular o de atajar o abrir o cerrar el mercado de importación hacía que el mercado esté desabastecido, y si el mercado necesita de 1.000 y hay 800, eso automáticamente al mejor postor, el que quiere pagar lleva parte de los 800 y si no te quedas desabastecido. Entonces eso generaba inflación en los precios, o que constantemente haya fluctuaciones que a veces ni nosotros mismos podíamos explicarle a los consumidores. Ahora, ¿cómo se mide la libertad de mercado, la importación? Es importante, o sea, el Estado un rol tiene que cumplir, pero digamos, muchas veces el Estado con su participación distorsiona el sistema de precios porque favorece ciertas actitudes que corrompen a todo el mundo. Y siempre y cuando haya, vamos a decirle, funcionarios que tengan que utilicen de mala manera la herramienta, obviamente vamos a tener problemas. Yo creo que si hoy el nuevo presidente de la Senave transparenta la FI, hace que los mercados estén correctamente abastecidos, entonces vamos a tener una estabilidad en los precios, porque ni para el importador ni para los que vendemos al consumidor final, para nosotros no nos conviene tanta fluctuación en el precio. Tenemos costos que al final terminamos siendo caros. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar carteles, tenemos que cambiar en el sistema, hay que cambiar en lo que es las balanzas, y eso genera un problema. A veces tenemos diferencia de precios porque no se realizó. En la operación del negocio en sí genera muchas dificultades. Entonces, para nosotros, que haya una regularidad en los precios, que haya un mercado abastecido, que tengamos la calidad también, porque la calidad juega un rol importantísimo a la hora de vender. Nosotros necesitamos que tener calidad para que ese precio justo y podamos satisfacer al consumidor final. O sea, la previsibilidad en el precio, digamos, abarata el costo, en definitiva, del producto que va a comprar el consumidor. Así mismo es, Carlos. O sea, entendemos también que esto también es como que salvaguardar lo que se produce de manera nacional. Bueno, hoy tenemos que el locote no se puede importar. Bueno, entonces que hoy el presidente nos diga por qué no se puede importar, que transparente eso, que diga en el mercado hoy actual goza de tantos kilos disponible en el mercado. Bueno, ¿dónde están esos locotes? O sea, a ver, esto es importante lo que está diciendo. Sí. O sea, lo que vos querés es que las instituciones del Estado, en este caso Senave, diga, Senave, pero no se puede importar locote porque hay exceso de producción local, me imagino. No sé si ya el pretexto. Sí, creo que debería funcionar así. Bueno, y vos, lo que el supermercadismo pide, bueno, que digan dónde están, o sea, verificar la información. Verificar la información, que sea certera esa información del por qué, no que, o si no podemos tomar que están atajando para que suba el precio a nivel local, ¿verdad? Para favorecer a otro sector. Entonces eso no es bueno también. O sea, que haya una regulación eficaz y eficiente por parte del Estado para que asegure que tanto productores como consumidores finales tengamos el precio justo. O sea, a ver, dijiste algo que es muy importante. O sea, imponen una prohibición a los efectos de que el producto local suba, claro, digamos, pero sin embargo perjudica al consumidor. Claro, o sea, beneficia al productor porque
cobra más por su producto, que no estamos en contra de eso. O sea, nosotros queremos, o sea, el precio justo pues es algo muy ambiguo, muy general, ¿verdad? Pero creo que tiene que ser en un equilibrio en donde tanto productores como consumidor final estén contentos, ¿verdad? Nosotros los supermercados somos al final, pues, siempre somos tomadores de precios. Vamos a comprar el producto hoy a 1.000, a 1.500, a 2.000 o a 3.000. Vamos a comprar sobre eso, vamos a recargar nuestros costos operativos y nuestros márgenes de ganancia para transferir al precio final. Pero si siempre entendemos que hay una estabilidad de precios, tenemos la provisión correcta y la calidad que el consumidor nos exige, va a haber una previsibilidad y va a haber una estabilidad en los precios. Pero convengamos, prohibiciones tomadas con un objetivo subsidiario en el sentido de potenciar el precio de un sector, terminan distorsionando el funcionamiento del mercado, perjudicando al consumidor y digamos, al funcionamiento del negocio normal, al día a día de un supermercado. O sea, yo creo que termina siendo una mala percepción, porque convengamos que cuando sube el tomate, el supermercadismo, el malo de la película, nosotros inflamos los precios, nosotros manejamos el precio a nuestro gusto, y eso no es así. Como te dije, para nosotros es por decir el tomate que siempre sale a la luz, que es lo que más genera controversia, el tomate es el 0,1% de nuestra venta. No, por alzar el tomate no quiere decir que vamos a ser más rico. A ser más rico o vamos a vender más productos. O sea, a nosotros, nuestro negocio es que el consumidor lleve el tomate, la mandioca, la papa, la cebolla, la leche, el pan, la galletita, la carne. O sea, el conjunto de cosas, nosotros, ese es nuestro negocio. Ahora, decime una cosa, me dijiste el supermercadismo es tomador de precio, no es que crea el precio. Bajo nivel. ¿Por qué entonces se habla mucho, te pregunto? Porque toda el discurso antiinflacionario denuncia, no, es que los alimentos han subido, la canasta familiar es lo que, digamos, desnivela el proceso inflacionario. ¿Por qué se dice eso? Y porque somos, vamos a decirle, somos el último eslabón de la cadena, Carlos. El supermercadismo es el intermediador entre la industria y el consumidor final. Nosotros, el servicio que nosotros prestamos es montar las góndolas, discriminar por categoría o por familia de productos. En una góndola tenemos aceite, hay 7, 10, 11, 15 marcas de aceite. El consumidor viene, encuentra la muralla de aceite, bueno, voy a llevar este o este. El consumidor elige qué aceite va a llevar. Después está la galletita y así sucesivamente cada familia. Nosotros montamos, nuestro servicio es ofrecerle seguridad, que esté en un producto en condiciones, que tenga el mejor precio posible, un lugar cómodo, confortable, aseado y con un layout dinámico que él pueda pasearse tranquilamente, y a la hora de salir que la cajera sea lo más eficaz, eficiente, que le cobre bien y correctamente los productos que eligió. El supermercadismo tiene, o sea, digamos, de alguna manera, ¿cuántos empleados está teniendo hoy directamente generando empleo de servicios? Bueno, hoy todo lo que es Capazo, hoy estamos aglomerando cerca de 30.000 puestos de trabajo directos formales, Carlos. Eso hay que, pagando IPS. Pagando IPS, pagando todo la hora como tiene que ser, todo como tiene que ser en regla. Y toda la cadena de valor, sumándole proveedores, promotores, etcétera, etcétera, estamos alrededor de 50.000 puestos de trabajo. 50.000 puestos de trabajo. Sí. Todos, digamos, también registrados en IPS, toda la gente. Claro, formal. Todo lo que es la industria que está detrás de nosotros, porque la industria es tanto importadores como lo que fabrican, tienen su servicio de entrega o de fuerza de venta, de levantar el pedido y nosotros atenderle para que nosotros vamos a recibir la mercadería y montarlo eso en la góndola. Ahora, el discurso ese antiinflacionario que dice que los alimentos son los que han subido de precio, ¿es por la carne? Porque me decía el tomate 0,1% de nuestra venta. ¿Por qué se dice que en los alimentos que se nota, se refleja que el precio es más caro? Y hay gente que dice, bueno, mira, el supermercado está más caro. ¿Es la carne lo que sube o son todos los productos? Bueno, Carlos, nosotros tenemos una empresa que nos realiza los estudios, donde nosotros compartimos, ¿verdad? Son más de 10 millones de transacciones mensuales, en donde se va midiendo por cada SKU, por cada referencia que vendemos,
que tengan el peso del 1% por lo menos, se va estudiando y se va midiendo los precios. Hemos tenido aumentos en precios en carne, hemos tenido bajadas en algunas frutas y verduras, en algunos como aceite hemos tenido también un poco de aumento. Hoy en general, en global, toda esa canasta nos da un promedio de 6-7% que hubo la suba de precio. También está el otro análisis que hacemos en el 2023, convengamos que cuando estaba en auge todo lo que era contrabando, negocio de frontera, porque Argentina tenía precios cuidados, tenía mucho subsidio, la gente, vamos a decir que olvidaba la experiencia de compra, el servicio, y iba a la frontera y no tenía problema de esperar 2 a 3 horas para cruzar al otro lado y comprar productos y tener una ventaja de entre 50 y 60%. Hoy eso se acabó. Hoy contrabando de productos argentinos. Ya, yo creo hoy ya no es un negocio muy potable, vamos a decir. Aparte el trabajo, Argentina está muy caro. Argentina está muy caro. Y aparte también los controles de la DENI también ayudaron también a que esto vaya mermando, ¿verdad? Y bueno, hoy eso. Entonces quedó esa percepción de que ahora todo es más caro, porque el que se acostumbró a comprar de ahí o de la calle, que antes polulaban muchos puestos de venta de estos productos, hoy tiene un aumento de casi 90%. O sea, digamos que en antaño el contrabando era una herramienta antiinflacionaria, en el sentido que te traía productos de contrabando a más bajo precio. Claro. ¿Me está diciendo eso de alguna manera? Sí, exactamente, es así como lo estamos planteando. Como te dije, hoy hay una sensación de que al que acostumbró a comprarse, que iba a la frontera, a Clorinda a hacer pacotilla, hoy traía con tu cédula, mañana con la cédula de su mamá, al día siguiente con la cédula de su vecina y así sucesivamente. Toda esa plata quedaba en Argentina. Entonces, para el que acostumbró a eso, hoy comprando a nivel local, le da una sensación que 90% le subieron los precios. Y no está así, ¿verdad? Ahora, si los productos argentinos son muy caros, quiere decir que en una góndola, la mayoría de los productos son paraguayos. ¿Ha mejorado la industria alimentaria paraguaya? Sí, de un tiempo a esta parte, convengamos que en los 90, el 90% de lo que consumíamos era importado. 90%. Hoy, según el último estudio que tenemos de esta misma empresa que nos hace la evaluación, hoy el 75% de los productos son nacionales que consume un paraguayo promedio. 75%. ¿Eso entra qué incluye? Carne, estamos carne, productos lácteos. ¿Qué más? Productos lácteos prácticamente un 90%. Todo se hace acá. Después todo lo que es hierba, galletitas, arroz, fideo. Vos en la góndola encontrás fideos nacionales, por un lado, y fideos importados, que cada vez se va achicando más por la poca rotación que va teniendo. Hoy el fideo prácticamente agarra un 70%, 80% de la familia es nacional. Después tenemos todo lo que es la parte de aceites, algunos productos como las galletitas, por ejemplo Macei, una marca que se consolidó en el mercado. Después tenemos la parte de todo lo que es arroz, prácticamente 90% nacional, hierba, casi 100% nacional. Después toda la parte de lo que es limpieza, en su mayoría nacional, Cavalaro, Citrón, son todos productos nacionales y que son líderes, Activo 100, que son líderes. Y el alimento y la producción paraguaya en términos de precio hoy está más barato que la argentina, sí, y que la brasileña. Así es. Que los dos. Que los dos. Hoy Brasil, de repente, por un efecto de devaluador que tiene, vamos a decir que puede ser un peligro otra vez que vaya creciendo. Políticas monetarias, o sea, devalúa su moneda, vale menos, el guaraní vale más, la gente va y compra ya. Así es, eso pasa mucho, está pasando en Ciudad del Este también. O sea, digamos que el contrabando de alguna manera desapareció y eso. Te pregunto una cosa, de la canasta, o sea, del salario mínimo, la canasta familiar, ¿cuánto por ciento hace del consumo de alimentos? ¿Cuánto por ciento hace del salario que uno gana? Y nosotros creemos que no supera el 30%, Carlos. Una familia promedio de 2 personas que ganan salario mínimo, el 30% va destinado a alimentos. Entre el 25 y el 30%. Pero esto es muy importante. Sí. Solamente
digamos, se consume en alimentos para la canasta básica, claro, 30%. Hasta un tope del 30%, porque vamos a decir que si vamos a hacer canasta básica, yo creo que es un 25%. Pero voy a ponerle un 5% más entre que domingo comer un asado, o juega para la albirroja, entonces una cervecita, un asado, esos son, vamos a decirle, son más de ocio o de buen pasar, que de repente no podemos ponerlo como básico, ¿verdad? Porque básico es lo que básicamente uno necesita para vivir, para sostener la familia, ¿verdad? O sea, el salario mínimo, o sea, lo que uno gasta en alimentos, solamente el 30% de lo que gana, partiendo la base de un salario mínimo. Claro, partiendo la base. Un salario tomamos mínimo. El piso, un salario mínimo. Claro. Un salario mínimo del piso, para nosotros. Justamente es eso lo que nosotros de Capazu entendemos también. Que bueno, la informalidad es un problema también. Al informal que no llega a ganar el salario mínimo, evidentemente todo le va a salir más caro. Todo le va a costar más. ¿Por qué? Porque hoy con el salario mínimo nuevo, vigente, no deberíamos de tener tanta subida, porque eso para el supermercadismo va a dar un efecto espiral en consumo, ¿verdad? Esperemos que eso pase así. Antes pasaba eso, subía el salario mínimo, pero esa plata que subía se iba a quedarse en Clorinda. Claro. Entonces hoy, como no tenemos esa, vamos a decir, al menos lo que estamos acá en Central, no tenemos ese problema, ese circulante debería darse de vuelta en el consumo interno, ¿verdad? Nosotros percibimos, Carlos, desde una mirada en que hacemos a veces algunos eventos, por ejemplo la fiesta de San Juan, vimos que la gente consumió bien, vino a llevar los productos típicos para hacer sus San Juanes, ya sea tanto del barrio o en la casa. Si hoy había un problema económico, esa temperatura no se iba a dar, porque esos son fiestas que uno de repente hacía, qué sé yo, un encuentro familiar. Vamos a hacer chicharrón, vamos a hacer mbeyú, vamos a hacer payaguá, vamos a hacer un pastel, un asadito, vino. Entonces eso nos da una temperatura de que hay movimiento, hay consumo, y para nosotros eso es bueno. ¿Cuánta gente compra en los supermercados en total? La masa compradora en los supermercados. Bueno, según el último estudio, nosotros tenemos una penetración de mercado de entre el 30 y 35%. Dentro total de la población. Dentro total de la población. O sea, estamos hablando de que casi 2 millones y algo paraguayos compran, o 2 millones de paraguayos compran en el supermercado. El resto compran en almacenes, mercados municipales, también comerciales y negocios mayoristas, ¿verdad? Hoy estamos hablando netamente de la Capazu supermercado, entre un 30 a 35%. Toda esa alimentación, obviamente, ustedes tienen que tener, me imagino, una relación muy compleja con el Estado, porque estarán, pregunto, supervisados, auditados por la municipalidad, o tener relaciones con la municipalidad, tener relaciones con el IPS, tener relaciones con el Ministerio de Trabajo, tener relaciones con la DENIT, tributación. Es así, es un complejo de relaciones. Obviamente todos los entes del Estado nosotros tenemos relaciones directas con el MADES, con el IETN, con todos tenemos, porque a todos tenemos que rendirle cuentas de cierta manera. Con el MADES, todo lo que es la parte de ambiental, todo lo que es la parte de licencias ambientales, la municipalidad la misma cosa, licencias ambientales, controles, planos, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿y esa relación es una relación fluida o termina siendo como, es una relación transparente, o es una relación como la CENAVE, en donde resulta ser que el importador tenía que pagar coima? ¿Cómo se manejan estas relaciones con el Estado? Y bueno, porque ahí está el gobierno local, que es el municipal, tener las gobernaciones, sí, 3 instancias, y los entes descentralizados que controlan del Estado, y el gobierno central. Bueno, con lo que más fricciones de repente tenemos son con las municipalidades, ¿verdad? Que son las que más, vamos a decirle, es un poco más pesadas los controles, ¿verdad? Y a veces, como decimos, son controles repetitivos, ¿verdad? De repente viene, me controla por salubridad la municipalidad, y después viene el MADE, también me controla por salubridad, y a veces difieren en la visión. Me dice una cosa, te dice otra cosa, y a veces te quedas como que, bueno, ¿para dónde vamos? Entonces, bueno, y después hoy tanto con el MI, con el Ministerio de Trabajo, estamos teniendo muy buen acercamiento, muy buena respuesta. Esperemos que esto siga así, ¿verdad? Que haya siempre esa fluidez en donde
puedan escucharnos y siempre entender que nosotros queremos ser sus mayores aliados, ¿verdad? En el sentido de seguir generando puestos de trabajo. Entendemos que si el supermercadismo se desarrolla, porque el supermercadismo está muy concentrado también en el departamento central. Hoy el gran desafío es salir hacia los entes rurales, que la zona rural no es solamente soja y ganado, ¿verdad? Que puede desarrollarse también los negocios de consumo, y porque esa gente necesita también un buen servicio. Me queda una última pregunta, pero es larguísima. Me quedan otras preguntas, pero vamos a hacer para otro programa. Te comprometo tu presencia. Sin problema, Carlos. Bueno, hemos hablado acá en este programa con la ministra del Trabajo. ¿Cómo estamos? ¿Qué evaluación hace Capazo como el debate de la reforma del Código Laboral con respecto a estabilidad, con respecto a la estabilidad de 10 años, flexibilidad, menos flexibilidad, pero corto? Pues yo sé que ustedes andan mucho trabajo. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Bueno, nosotros creemos que vamos bien, caminando bien. Siempre tenemos una conversación constante con la ministra. Siempre tiene muy buena apertura con nosotros. El tema de la estabilidad laboral es un tema que todavía se sigue hablando, ¿verdad? Porque es un tema muy sensible. De nuestra parte, nosotros entendemos que es un valor muy tomado por el trabajador, pero también sabemos que no le juega tampoco a favor, ¿verdad? Y ver qué herramientas podemos nosotros de la patronal poder encontrar un punto donde se genere ese equilibrio para que no pierdan ellos esa, por decirlo así, esa seguridad que le da la estabilidad, porque a la vez les juega en contra, y nosotros poder ofrecerle un punto más o algo para que esto no se convierta, porque en el momento en donde el trabajador tiene los 10 años es como que empieza una curva descendente en su productividad. Mentalmente parece que entra en eso como que ya, ¿entendés? Entonces es un tema sensible que hay que abordarlo desde la mirada en donde genere más trabajo. Nosotros estamos convencidos de Capazo que si hay más trabajo, hay más consumo. Y si hay más consumo, el supermercadismo es el que va a salir ganando en esto. Bueno, estuvimos con Gustavo Lescano, presidente de Capazo. Muchísimas gracias. Queda pendiente otra pregunta para el próximo programa. Gracias, Carlos, y muy gustoso estar en tu programa. Bueno, enseguida, después de la pausa, energías renovables con Eduardo Vietman. Bueno, seguimos mirando lejos. Estamos con Eduardo Vietman, especialista en energías renovables, estudioso. Fue, creo, miembro del Consejo de Itaipú también, si no estoy equivocado, ¿verdad? Sí. Bueno, Eduardo, una pregunta. Leí la semana pasada unas declaraciones tuyas en donde cuestionabas que el Ministerio de Minas y Energía pasara al Ministerio de Industria y Comercio. ¿Cuál es la objeción que tenés con eso? Bueno, el tema, o sea, el Viceministerio de Minas y Energía, desde su creación, está en el Ministerio de Obras Públicas. La visión inicial de ese viceministerio es el apoyo al sector minero principalmente, ¿verdad? Esa fue la visión inicial, y generar políticas públicas del sector energético. Esa es su misión. A partir de la política energética del 2015 y la política energética que se promulgó el año pasado con este gobierno, se establece que entre las prioridades está la creación de un Ministerio de Energía. Debido a que nosotros tenemos la energía que estamos produciendo, se está exportando en gran parte hace varios años, está generando es parte del Producto Interno Bruto del Paraguay. Claro. Y a partir de ahora también con la ley de energías renovables, que es la ley que está vigente actualmente, la 6977, permite que el sector privado pueda ya empezar a generar y empezar a exportar energía también dentro del Paraguay. O sea, ese ministerio es necesario, es un ministerio que se tiene en prácticamente todos los países regionales. Mínimamente sería una secretaría, y trasladar un viceministerio, y según información que tenemos, probablemente no sea considerado viceministerio de vuelta en el proyecto nuevo de traslado, sino que va a ser directamente una dirección dentro de otro viceministerio que ya es existente, lo cual le baja de rango y lo cual le hace menos importante, digamos, para el gobierno nacional. El sector energético para nosotros representa realmente un grave retroceso. Pero no es un tema más de nomenclatura. Vos lo que me estás sosteniendo, se necesita un Ministerio de Energía luego, según tu punto de vista. Así es, no, ese es mi punto de vista. Está en la política energética nacional del 2024.
O sea, hacer un ministerio de Así energía. mismo. Y ahora lo que vos estás diciendo se lo está decapitando de alguna manera. No solamente eso, sino que lo están degradando a una dirección. Entonces a mí me parece que realmente creo que eso no tiene pie ni cabeza, y realmente hoy en día, que donde la industria energética es primordial para todos los sectores, ¿verdad? Es transversal para todos los sectores, es un grave retroceso desde mi punto de vista. O sea, desde el punto de vista institucional, como diseñador y ejecutor de políticas públicas, ahí apunta tu crítica. Absolutamente. Nosotros necesitamos un Ministerio de Energía ya hace varios años que pueda controlar lo que Itaipú produce, lo que produce Ñecatá, lo que produce Acaraí, lo que va a producir las otras fuentes de energía que va a haber en el sector privado, y lo que principalmente aplique normas y políticas de mediano y largo plazo del sector energético. Y mirando aún, si se da esta coyuntura que se está dando hoy de alto consumo energético de electricidad, básicamente mirando que vamos a tener una crisis que se nos acerca, y degradando un viceministerio a una dirección y no elevando a un ministerio de energía, me parece que va a ser bastante complejo. Pero siempre se cuestiona mucho, bueno, más ministerios, más burocracia muchas veces implica más ineficiencia implica también la sombra de la corrupción. Cuando se habla, creemos más ministerios, porque muchas veces, digamos, la estructura burocrática es un impedimento al desarrollo de un sector. Yo creo que en nuestro caso, el sector energético, vos pertenecís también, doctor, sabes perfectamente de que es uno de los sectores más complejos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la opinión pública, para que puedan darse decisiones que tengan que ver con varios años de desarrollo, no solamente en 1 o 2 años. O sea, el plazo en el sector energético son de varios años. Itaipú no se construyó de la noche a la mañana, Yacirata tampoco. Esto necesita un proyecto de gobierno a largo plazo, y para mantener ese proyecto de gobierno se necesita un ministerio de energía, que es lo que se tiene. O sea, nosotros no estamos inventando nada, es el modelo que se tiene regionalmente. Ahora, en cuanto a tu pregunta, hay ministerios que yo creo que están de más, ¿verdad? Que se podrían perfectamente eliminar y cancelar, y el Ministerio de Energía en todos los países suele ser un ministerio de mucha preponderancia. Ahora, una pregunta. Hoy, de hecho, digamos, el Ministerio de Energía de alguna manera es la ANDE. O coincidís conmigo, ¿no? Que de alguna manera en ciertas áreas. En ciertas áreas. O sea, el sector eléctrico, básicamente tenemos un monopolio, ¿verdad? En el cual la ANDE es el generador, el distribuidor, el transportador y el comerciante de la energía. Eléctrica. El Petropar hoy ya no es eso. Petropar está en el sector petróleo, sabemos todo, y en el cual hay varios competidores del sector privado, ¿verdad? Petropar funge una especie de regulador de precios. Bueno, la ANDE en este caso tiene un monopolio, y en ese caso básicamente todo pasa por la ANDE para lo que tenga que ver con leyes, lo que tenga que ver con tarifas, lo que tenga que ver inclusive con acciones que se tomen tanto en Itaipú y Yacirata. Entonces, evidentemente el presidente de la ANDE es uno de los principales actores en ese sector. Debería continuar así, es una discusión que tenemos que darnos como sociedad, y yo creo que como los niveles de inversiones que yo escuché, que tenés toda la razón, que hablaste al principio del programa, se tienen que llegar. Yo creo que el sector privado tiene que empezar a entrar en esa gestión. El gobierno anunció que iba a llevar un proyecto de ley de energías renovables que va a sustituir el que está vigente. Así es. Porque el que está vigente creo que es del año pasado. Así es. Pero tampoco cumple con los requisitos de facilitar la inversión del sector privado. Mira, doctor, no sé si tenés conocimiento del nuevo proyecto. Tengo mucho conocimiento del proyecto anterior, que participamos desde la concepción, y te voy a hacer un pequeño resumen. Ese proyecto de energía renovable realmente ya desde el presidente Lugo ya estuvo en el ámbito político de la discusión. Se pudo llevar recién al Congreso y se pudo,
sacar el primer proyecto de ley en el año 2017, que fue vetado por el entonces presidente Horacio Carter, ¿verdad? Esa ley fue totalmente vetada. A partir del 2018 se volvió a iniciar todo el proceso y esa ley tardó 5 años en conciliar tanto con la ANDE, como dijiste vos al principio, con la ANDE y otros actores del sector energético para poder sacar. Se promulga en 2023 y se reglamenta en este gobierno, en el 2024, el año pasado, aproximadamente abril del año pasado. Lo único que en esa reglamentación daba, digamos, como una especie de tarea para la ANDE, es determinar el precio de compra de la energía. O sea, ¿a qué precio compraría la energía del productor privado? Ese precio hasta hoy nosotros no tenemos. Nosotros que estamos en el sector privado, estamos produciendo energía, digamos, para autoconsumo, para consumo propio. Hasta hoy no se tiene. Entonces, si uno no tiene el precio de compra de la ANDE, de la energía producida por el sector privado, va a ser muy difícil implementarla. O sea, digamos, a ver, para entendernos, para que la gente entienda, el modelo se hace sobre la base de un mercado cautivo, en el sentido que el excedente energético que yo produzca, ya sea vía solar, utilizando sol, utilizando el aire, eólica, el agua, o no sé, biomasa. Exacto. Quiere decir que ese excedente que yo no puedo colocarle a un particular, me tiene que comprar la ANDE. Así es. El modelo se llama Feed-in Tariff. Entonces, lo que se hace es... siento que no se rige por la libertad de mercado. Se basa sobre no se rige por la libertad de mercado. Pero eso en todos los lugares del mundo. No, en nuestro país en particular, porque tenemos... Pero en Europa así también. En Europa el excedente energético compra el Estado. Yo consumo, a mí me quedó de noche, no consumí todo, el Estado me tiene que comprar y se prioriza el uso de la energía renovable, de la que se acaba de hacer la inversión. Lo que pasa, bueno, en Europa son mucho más complejos, hay muchos más actores en el sector energético. Entonces, hay actores que son del sector privado y del sector público, entonces hay una competencia de precios. En el caso de Paraguay tenemos un monopolio, ¿verdad? Entonces el único que puede comprar esa energía y vender, lo dice la ley de creación de la ANDE, ¿verdad? La ley orgánica de la ANDE, que es de los años 64, que dicho sea paso, no sé si en este proyecto de ley de energía renovable se toca o no, yo no lo escuché, ¿verdad? Entonces evidentemente al tener un monopolio... Tengo entendido que no se toca. Entonces evidentemente el monopolio continúa, entonces significa que el único que puede comprar y vender esa energía a un tercero es la ANDE. No, ahora parece que no, en ese sentido tengo entendido que el proyecto, porque abre la posibilidad, creo que va a permitir que también se pueda vender a el que genere, puede vender a un particular, según lo que yo he leído, porque tengo entendido también que las transacciones se pueden hacer en dólares, no en guaraníes, según lo que he leído. No sé si vos no tenés información al respecto. Bueno, yo, por eso, doctor, partimos la base de que no tenemos el proyecto de ley. Creo que los 7 proyectos ningún área afectada tiene, nosotros tampoco, y tampoco participamos de su creación, ¿verdad? Sí, en el proyecto que hoy está vigente, que la 6977, en esa ley el único que puede comprar y vender es la ANDE, porque respetamos la ley orgánica de la ANDE de los años del año 64. Entonces, evidentemente, si se quiere hacer eso que usted está diciendo, se tiene que modificar la ley orgánica de la ANDE. Pero sí, como es probable todo, pero la pregunta que te quiero hacer es la siguiente: la ley que se reglamentó no fue amigable para la inversión privada, porque no vino nadie, porque convengamos algo, la ANDE puede financiar transmisión, distribución, pero ya no le da el dinero para financiar generación. Aparte, digamos, tenemos una tarifa que es una tarifa que muchas veces no refleja el costo. Yo le puedo decir, doctor, que vinieron muchísimos inversores, vinieron muchísimas empresas interesadas en desarrollar. La ANDE hizo un llamado a interés para una planta solar de 140 megas que hasta hoy no se hace la licitación. O sea, no es así, la ley cumple su función. El único dato que hoy se necesita para que el inversor pueda hacer su planilla de cálculo y ver ese retorno de inversión es el precio por el cual la ANDE compraría esa energía. No solamente ese precio, sino también el precio por el cual la ANDE pagaría, o sea, cobraría un peaje por utilizar sus redes de transmisión para la exportación de energía, cosa que está en la ley 6977. Es la primera ley que
mete dentro del concepto de la ley al exportador de energía. Eso es factible, se puede hacer. Hay muchísimo interés del lado brasileño de comprar nuestra energía, del lado argentino ahora, con la coyuntura actual también. Pero ¿por qué? Esa es una cosa... no hay un mito en todo eso, porque al final la energía a Caraí no se pudo vender. O sea, el precio de la energía en Brasil, hay un exceso ahora. Yo veo que según la matriz energética brasileña, en los horarios, las energías interrumpibles, como la solar y la eólica, durante el día, llegan a abastecer el mercado brasileño casi en la misma proporción que la hidráulica. O sea, digamos, Brasil va a un exceso de capacidad de energía. Por eso cambió la función de Itaipú. Y Argentina tiene vaca muerta, tiene, digamos, energía a gas en un exceso. ¿Te parece que es probable verdaderamente que nosotros existan, tienen que ser los mercados de los países limítrofes? O sea, existe esa posibilidad de que nosotros podamos... Absolutamente. Pero vos sabés que yo lo veo un poco más complicado, porque el proyecto de vender energía a Caraí no salió. Bueno, o sea, prefiero no hablar de Paraguay, porque en Paraguay podemos discutir. Vamos a hablar de un caso real. Uruguay. Uruguay es un caso real que hoy vende energía a Argentina y a Brasil. Lo vende energía eólica y solar ahora que están invirtiendo, principalmente eólica, que las dos son renovables. ¿Qué pasa en los mercados argentino y brasilero? Que esa energía eólica, que es renovable, tiene un precio diferencial. No es el mismo precio que la hidráulica. En los mercados... Tiene que ser más cara En los mercados complejos, en los mercados en el cual se tiene en cuenta el precio de producción de la energía más un plus, es a ese precio que se vende en el mercado. No es el precio que se establece, digamos, desde el punto de vista político, sino tiene que ver un precio de mercado. Entonces, si en Uruguay existe una posibilidad de producir mayor cantidad de energía de la que consumen, tienen exceso de energía, los uruguayos mismos venden ese excedente a un precio competitivo y entra dentro del mercado brasileño, a pesar que el mercado brasileño tenga también eólica y a pesar del mercado brasileño también tenga sobrecapacidad de producción. Pero eso se da en un ambiente de libertad de comercio energético. Si nosotros seguimos en un ambiente de monopolio energético, esto nunca va a surgir. Esta ley, la 6977, que vuelvo a repetir, incluye el exportador, en el cual la ANDE tiene dos posibilidades de participar en ese negocio. El que tiene que buscar el comprador del otro lado es el privado. Si yo voy a invertir en Paraguay en producir 100 o 200 megas en solar en el Chaco y quiero vender en Brasil, yo me encargo de conseguir el cliente del lado brasileño al precio que a mí me conviene desde el punto de vista financiero, y la ANDE me cobra por la transmisión de energía. Bueno, pero ¿y vos pensás que eso se va a amputar del nuevo proyecto de ley? Es que no sabemos, doctor, disculpame, pero hasta hoy en día no sabemos de qué trata este nuevo proyecto. O sea, cuáles son los argumentos que tienen para decir de que la ley que ya salió, que hoy está reglamentada, vuelvo a repetir, porque no se aplicó. No se aplicó porque no tenemos precios, o sea, básicos. Pero tampoco vinieron sectores privados. Por supuesto que vinieron muchísimos. O sea, nosotros en la APER recibimos todos los días consultas al respecto. Pero lo que podemos decir es, bueno, la ley está vigente, es excelente, pero no tenemos el precio de compra del comprador único que viene en Paraguay, que es la ANDE. Ahora, yendo un poco a otro tema, el Paraguay como nación, o sea, si no tenemos energía, le ponemos un límite a nuestras posibilidades de crecimiento. Así es. Nosotros tenemos que explorar todas las posibilidades de las capacidades internas, los recursos naturales. Absolutamente. Las pequeñas represas hidroeléctricas son una inversión muy grande al principio, tienen un impacto ambiental muy grande. O sea, tenemos que apelar a la solar por sobre todas las cosas, o hay otras, solar, eólica, ¿cuál sería? Nuclear. Doctor, el principal, y le resumo, el principal argumento en contra de las energías renovables es la intermitencia. Nosotros que participamos en Itaipú sabemos que también Itaipú puede llegar a ser intermitente en función al río. No es intermitente, es una energía firme, lo que pasa es que produce menos. Bueno, últimamente estuvo produciendo mucho menos. Yo estuve en el consejo en el periodo de mayor crisis de sequía de Itaipú. Nosotros tuvimos a 2 o 3 metros de la boca de turbina, de la toma de turbina. O sea, una de las opciones era parar la producción. Evidentemente, nosotros en nuestro plazo, digamos,
de 1 año o 2 años o 3 años, no podemos decir que sea intermitente el río Paraná, pero evidentemente es un recurso que depende de muchos factores del agua, depende de la lluvia, depende de la acumulación de agua Brasil, más arriba. Que Brasil suelte el agua también. Exacto, exacto. Una cuestión política. Una cuestión geopolítica, hay una serie de cuestiones ahí. Pero la sequía es una realidad y Sí, es algo un que nos estrés puede, hídrico, un estrés hídrico. es un estrés hídrico que nos puede llegar a afectar en forma Claro. realmente muy grave. Claro, ¿verdad? estoy de acuerdo contigo. Estuvimos cerca de ese punto Estoy de en el año acuerdo. 2021, 2020, coincidiendo con la pandemia, Sí. estuvimos en ese punto grave. Eso se puede volver a repetir cada 10 o 15 años, según estimaciones Sí. de la propia Itaipú, se puede dar. Entonces tenemos que tener energía propia. Nosotros tenemos que tener todos los recursos naturales nos pueden generar a nosotros energía. Evidentemente, cuando un recurso está disponible, hay que utilizarlo. La solar, evidentemente en nuestro país es bendecido en ese sentido, tenemos muy pocos días de nubes intensas, tenemos varios días nublados, pero no de todo el tiempo. Claro. Eso a nosotros nos permite generar una potencia solar muy importante, que está demostrado eso por nuestros vecinos que lo están utilizando, y también tenemos ríos internos que podrían ser perfectamente utilizados sin generar un estrés en el río, en el sentido de no estar teniendo un embalse, ¿verdad? Pueden ser de paso. Y energía eólica también tenemos, a pesar Eólica que, también. Por supuesto, Pero el mapa tenemos. eólico que yo he visto no. Bueno, el mapa eólico que se hizo el único que hizo fue Itaipú, creo que en el año 2015, y es un mapa eólico proyectado de medidores de meteorológicos que se tenía en el país, ¿verdad? Que no es lo que se utiliza normalmente para Se me va el tiempo, te quiero hacer una pregunta. Por la primera ¿Cómo no? persona que me dice que Paraguay tiene capacidad eólica. Tiene capacidad eólica. Vos decís cuántos megas podemos sacar de capacidad. Porque Ojalá solar es pudiera decirte, ilimitada. doctor. Pero vos decís que la eólica en determinadas zonas o en todo el país. Mira, son zonas, hay lo que se llama corredores de viento que Sí. están identificados en la zona de la Mambay, hay varios corredores de viento, en la zona de El Chaco, frontera con Bolivia también hay varios corredores de viento. O sea, lo que pasa es que si nosotros tendríamos que tener como país bien mapeado todo nuestro país, todos nuestros recursos, no solamente energéticos, también minerales como el uranio o otro tipo de O sea, minerales vos que decís nos pueden también usar. que hay que diversificar la matriz energética y también incluir la nuclear. Es que la nuclear es una fuente de energía. O sea, si vamos a pensar desde el punto de vista Pero de te pregunto, hay fuente que de energía, incluir la nuclear. yo creo que hay que incluir en el mediano o largo plazo. O sea, eso hay que pensar. O sea, digamos, la matriz energética tiene que ser diversificada. en el Absolutamente diversificada y no carbonizada, de mi punto de vista. Paraguay. Bueno, estuvimos con Eduardo Vietman, como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.